Pues compañeros, muy buenos días. Buenas. Muchísimas gracias por haberme invitado, por estar aquí. Para mí es un orgullo y satisfacción, como decía el emérito. Pero la verdad es que bueno, es una... Los que queremos la docencia, llamamos la docencia, estar a este lado, como no sé usar las palabras adecuadas, pero creo que no hay nada que pague el poder tener la oportunidad de compartir y ayudar, porque ustedes son los que el relevo y en esta profesión, o sea, el mundo está cambiando mucho, pero en esta profesión nunca va a faltar trabajo. Y los que son buenos, y los no solo ya buenos, caminando se hace el camino, pero es una profesión en la que nunca uno se va a arrepentir, nunca. Y aparte, estar estudiando, aprendiendo continuamente, porque esto tiene tanto que explorar que es una auténtica pasada. Me gustaría, pues bueno, empezar repasando un poquitito la ley de Ohm. ¿La conocen? Sí. Sí. La intensidad, voltaje partido por resistencia, voltaje, intensidad por resistencia, y resistencia, voltaje partido por intensidad. Y si se fijan, pues desgranando un poquitito todas las fórmulas, suelen ser el resultado al final o la suma de una cuarta fórmula que al final se engloba en una muy simple: potencia es igual voltaje por intensidad. Que bueno, esta es una de ellas porque hay mucho más. Con los trifásicos es diferente, ya hay cosenos, otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se fijan bien, independientemente de las divisiones que son, ¿qué podrían ser? Restas. Fíjense que a todos le estamos quitando algo. Sí. A todos le estamos quitando algo. Si la potencia, por ejemplo, voltaje por intensidad, Quitarle algo de... ¿qué cogeríamos y qué múltiplo ejemplo aquí? Si yo quiero, voltaje por intensidad es un trabajo. Es un trabajo. Voltios por amperio. Voltios por amperio. Y el resultado es vatio. Potencia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, bueno, en este caso es fuerza electromotriz, pero que no deja de ser un movimiento de electrones. ¿Qué tiene que haber para que haya un movimiento? Una generación, pero también por otro lado una demanda, algo que tire de la red. Y cuando nos tira de la red, yo tengo por ejemplo aquí, yo qué sé, un interruptor y una bombilla, pulso mi interruptor y hay una circulación. Hay una cosa muy curiosa en todo esto, salud, es que se descubrió. El mejor ejemplo siempre es el agua, para explicar el funcionamiento de la electricidad. Pero se descubrió que los electrones se mueven. En un segundo pueden recorrer 5 milímetros. Entonces imagínense, ¿cuánto tarda ese punto de luz en encenderse si en un segundo se mueve 5 milímetros y yo le doy al interruptor? ¿Por qué llega tan rápido la energía? Le doy pulsar. En verdad, hay dos cosas muy curiosas. Absorbe energía del medio, pero esto está continuamente así. Crea un campo magnético en el que se atrae, se repelen, se atraen, se repelen. O sea, los electrones siempre están en el mismo sitio. ¿Por qué? Son tan pequeños, para hacernos una idea, en la cabeza de un alfiler pueden haber 50 millones de electrones. 50 millones. Pero claro, el ojo humano no lo ve. Y aquí es donde una de las cosas para mí, de lo más importante, aparte de James Thomas, bueno, no me acuerdo su nombre, Ohm, vamos a dejarlo nombre. No me acuerdo si era Thomas Ohm o James Thomas Ohm, George de ellos. Pues claro, él descubrió una relación
entre el voltaje, la intensidad, las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Faraday, ya cuando habían algunas cosas descubiertas, había un voltaje, un movimiento de electrones, etcétera, etcétera, estaba muy interesado en algo muy curioso como el campo magnético. ¿Por qué? Campo magnético, inducción. Los motores funcionan pues como los transformadores, parecido, pero el transformador es una máquina estática y el alternador es una máquina que rota. ¿Qué es lo más curioso? Que hay dos leyes, y aquí me he traído una pinza, bueno, y algunas cositas. El signo negativo este es la ley de Lenz. Yo tengo dos imanes y yo cojo este rotulador. Qué curioso. Se repelen. ¿Qué quiere la ley? Esta ley se mide el resultado en Weber, en Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. Nos quiere decir que cuanto más rápido movamos el imán dentro de una bobina dentro de un imán, vamos a generar mucho mayor voltaje. Lo podemos probar en esta pinza, si lo ponemos y movemos los dos imanes para que vean cómo se crea voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la n es el número de vueltas. Esto quiere decir que es la inversa del campo magnético. O sea, si yo intento empujar esto, los imanes, realmente va a haber una repulsión. ¿Por qué? Porque el otro imán crea un campo contrario en sentido contrario para intentar mantener un equilibrio. Todo tiende a mantenerse equilibrado desequilibradamente. O sea, se crea un desequilibrio para mantener un equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo intento sacar el imán o la bobina? Pasa lo siguiente, lo contrario. Lo coge y crea un campo para atraerla. Eso es la electricidad, una fuerza. Entonces, claro, Faraday descubrió que había decía, hay voltaje. La electricidad ya sabemos que produce un voltaje, pero ¿puede un voltaje producir un campo magnético? Ahí fue donde apareció ya, yo creo que una de las cosas más importantes de la electricidad. Transformadores, me había dicho de él que le gustaba el tema de si quieren copiar esta fórmula, y les digo, pues bueno, un poquito lo apunté porque uno tiene poca memoria. Siempre este es el símbolo del flujo. Vamos a ver, de los campos magnéticos, fuerza electromotriz, las medidas son Tesla y Weber. Y Tesla creo que era un Weber por metro cuadrado o algo así. Vamos a ver, lo apunté. Sí. No, al revés, Weber, sí, un Tesla por metro cuadrado, sí. ¿Puedo hacer un inciso, Víctor? ¿Dime? Sí, claro. Lo conocen por visto Tesla, ¿eh? No, queda. Otra generación sí se los digo porque... A mí me conocen así. Sí. Son rollos. Ese es otro. Los políticos. Sí. Es más. Pero bueno. Esto yo creo que es lo que lo resume todo. En el tema de los circuitos trifásicos es más interesante porque ya entra la trigonometría. Y lo bonito de esto es que la electricidad es física y matemática. Si entendemos la física y las matemáticas de una forma agradable, como la explica él, aprovechenlo porque tienen una eminencia. Tienen una eminencia y una gran persona. Para mí es como mi hermano mayor. Entonces, Es como mi hermano mayor. Entonces, vamos, aquí tienen yo creo que de las pocas personas que me he encontrado que realmente creen en la docencia, aquí tienen. Y sí les pido un aplauso para él porque se lo merece y además por haberme invitado. ¿Qué les gusta? Me dijo del que querían saber algo sobre los transformadores, sobre las máquinas. Les explico un poquitillo. Pues si quieren borro esto. Sí. Gracias. Bueno, no te preocupes. Este que creo que es el que tiene.
Y si quieres rojo, tengo uno ahí. Sí, a ver. A ver si. La Biblia de los nuestra, entre otros números, entre otras Biblias, porque ahora hay 20.000 libros. El Real Decreto 842. El Real Decreto 842 barra 2002. Antes estaba el Real Decreto 2413 barra 73. ¿Cuál es el truco de este? ¿Qué ven en el...? Este ya nos podemos olvidar, el segundo, porque ya no... Para si alguno lo tiene o lo busca, ¿no? Eso es bueno para comparar cosas. Pero ¿cuál es cómo memorizamos el primero? A ver si se les ocurre algo mirándolo. De 4. ¿Ves? La mitad de... Sí, sí. La mitad del primer número. La mitad del primero, Es el segundo. el segundo, y la mitad del segundo es el tercero. ¿no? O sea, recordando el 8, ya sabes, 4 y el 2. Sí, son... Entonces ahí ya lo tenemos, ya no se nos olvida, ¿no? ¿Verdad? Ese es el truco que yo utilizaba para que la gente no se olvide. Y ahora les voy a explicar un poco. Un transformador es una máquina estática. Es para mí el segundo mejor invento, porque ¿qué produjo por el transformador? Poder lanzar la energía a miles de kilómetros. En la época de Edison, 800 metros, pero solo habían bombillas. Imagínense hoy en día 800 metros por todos los trastos que tenemos en casa. Imposible, imposible. Un transformador solo es este. Un núcleo de silicio y acero, otras cosillas, y tiene aquí un devanado, un bobinado, en el que cogemos y metemos un voltaje, una energía. Y en el segundo pues tenemos otro bobinado. Y aquí pues por ejemplo metemos una carga. Por ejemplo, Z1. ¿Qué pasa? Esto ya a día de hoy, ¿qué se ha hecho? Se redondea e inclusive tiene otra forma. ¿Por qué? Para que el campo magnético sea mucho más potente. Los hay en forma de U, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo dibujamos en planta, bueno, esto sería en alzado, y vamos a ponerlo en perfil, en este lado aquí mejor. Aquí tendríamos lo que es el huequito, y esto tiene un montón de láminas. ¿Por qué? Las láminas, si lo han visto, van pegadas unas encima de otras para que el campo magnético sea mucho más potente, no tenga tantas pérdidas y no haya tantos problemas con las corrientes parasitarias, Foucault o problemas de calentamiento. ¿Y qué pasa? Aquí es donde está la magia que descubrió Faraday, la inducción. Yo meto un voltaje aquí y sin necesidad de meter un voltaje aquí, me va a producir según el número de vueltas. Si aquí tengo n vueltas, n número de vueltas, aquí voy a tener el resultado proporcional a esto, al número de vueltas que tengo en el secundario. Este es el primario y este es el secundario. Pero ¿qué pasa el transformador? Que es una máquina reversible. O sea, yo puedo también inyectar voltaje por aquí y poner la resistencia ahí. Por eso, cuando hay averías o hay centros de transformación en los que hay que actuar, hay que cortar siempre las dos entradas del transformador. Porque si resulta que alguien está trabajando en el otro extremo y mete voltaje, me va a salir por aquí y me va a matar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Había pensado un poco en el tema de
Bueno, si quieren, cópienlo. Sí. O si tienen alguna duda, pregúntenme. Esto es muy simple. Sota, caballo y rey. Ahí, aunque sí les invito a que busquen porque hay cosas muy interesantes y que realmente les va a encantar. Si son unos chiflados como Delio y yo, de esto, realmente esto les va a encantar. Les va a encantar. Y el motor es al revés. El motor es una máquina que gira. Tiene lo mismo, se basa en la inducción, pero tiene lo que es... Bueno, cuando ustedes me digan, lo puedo borrar. Cuando ustedes me digan. ¿Lo borro? Vale, yo quería ver. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Bien. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Como estamos en una fotovoltaica, sí. no tengo, digamos, el tema con la batería. Yo podría meterle un, digamos, los módulos fotovoltaicos van al convertidor para que vaya la batería. Pero si yo quisiese que cargue más rápido la batería, ¿puedo meterle un transformador o no? Depende, bueno, no se puede. No se puede. Y aparte yo creo que sería un problema... Pero de la salida sí podría, ¿no? Digamos, ya cuando, y si lo, O sea, tú ya cuando ya obtienes el producto, sí, cuando ya tienes la corriente alterna, vamos primero antes. sí. Antes no podría, pues ya después, ya si quiero agarrar de la batería, la electricidad, meter el transformador para generar más electricidad, más fuerza. Tengo una duda en el concepto, porque, claro, fuerza, ¿a qué te refieres? Pues sí. Digamos, ya tengo generado la de la batería 230, Sí, ¿no? Pero a su vez, de esa misma batería, meto el transformador para que me la mande al 400. eso es más complicado. Eso es más complicado. Sí, claro, porque aparte ahí tienes que crear otra fase. Y ahí sí es un problema, porque es una buena pregunta. Bueno, Pero fíjate que no solo tienes que crear una fase, sino que aparte tienes que ser balanceada con todos los demás conductores. Entonces, otra cosa que por ejemplo no se puede es hacer un transformador de corriente alterna a corriente continua. ok. Si tenemos, por ejemplo, Esa también era la otra pregunta. un eje de abscisa, Claro. aquí tenemos un valor de 0, un valor positivo y un valor 1. Y yo aquí, por ejemplo, vamos a imaginarnos que tengo una fase. Esa es alterna, ¿vale? Sí, esta es alterna. Esta es alterna. Es solo para explicarles un poco lo de cuál es el segundo. Vamos a poner que la otra fase salga de aquí. Y sube corriendo. Vale. Y la otra fase salga de aquí. Esto es un motor. Ahí estamos creando corriente, ahí no estamos creando inducción también. Pero ¿cuál es el truco? Que yo tengo un reloj. Esto es un motor. Un motor tiene una serie de bobinas, ¿vale? Aquí tenemos esto y esto. Vamos a ponerle las 12, las 7 y las 5 de la tarde. Vale. Fíjense ahora las tres fases. Ahí tenemos una fase, ¿verdad? Ahora yo cojo la otra fase. La cojo, la pongo aquí, ¿vale? La pongo aquí y la pongo aquí. Y la negra, bueno, verde no pasa nada. Vamos a poner la negra. Vale, bien. Sí, podemos. Sí, podemos. La pongo aquí, la pongo aquí y la pongo aquí. ¿Qué tiene que haber? Una distancia entre fase y fase de 120 grados.
la distancia de una fase a otra, aquí, aquí, son 120 grados. Entonces, claro, de monofásico a trifásico, ¿cómo lo creamos? Si tenemos una fase neutra, tendríamos que duplicar la otra fase. También podríamos actuar, es que sería muy complicado y el coste sería muy complejo. Porque claro, si esto viene de unos equipos que ya están preparados para una cosa, evidentemente sí se puede hacer un sistema trifásico con fotovoltaicas, pero es mucho más, es carísimo. Y bueno, si el cliente siempre está dispuesto a pagarlo, o si las condiciones son las adecuadas, perfecto, se puede, pero meter un transformador de monofásico para convertir algo en trifásico, y aparte no le veo utilidad, porque realmente todo va a depender de una cosa, la potencia que consumimos, que necesitamos, por ejemplo, que ahí es donde vamos a verlo con los transformadores, y la potencia que consumimos, P1 menos P2 igual, pues va a haber una diferencia. Esa diferencia realmente va a ser un remanente de potencia que deberíamos a lo mejor tener en un 30% para poder utilizar, y que a su vez va con coeficientes determinados por los cuales nosotros no vamos a tener todo funcionando a la misma vez todos los días. Entonces ahí pues realmente no vamos a necesitar. Ya, un día me lo preguntaron y yo no tenía la respuesta. Claro. O sea, que no me, entonces digo, es mejor cuando un día alguien que ya puedo también responderle con propiedad. Lo vas a entender Sí. ahora mismo. ¿Puedo borrar esto, chicos? Sí. Fíjense que el motor va girando, va cortando líneas de fuerza. Esto tiene un montón de bobinas dentro, que son todos polos norte y sur. Pero, ¿qué tienen que tener? Las mismas bobinas tienen que ser siempre proporcionales. 4, 8, 12, 24, Ok. y que hacen realmente repelerse. Cuando se repelen, giran. El motor tiene un estator y un rotor. El estator es la parte fija y el rotor es la parte que gira. Y va cortando líneas de fuerza. En el transformador, las líneas de fuerza pasan por un lado, atraídas por una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz también es un voltaje. Hay muchas formas de llamarlo. Yo utilizo mucho el ejemplo de un enchufe. Si yo tengo un enchufe, imagínense que tengo un enchufe en la pared y lo tengo vacío. ¿Qué tengo? ¿Voltios? ¿O en el enchufe? ¿O tengo fuerza electromotriz o diferencia de potencial? Voltios. ¿Y cuando tengo diferencia de potencial o fuerza electromotriz? Cuando tengo algo enchufado. ¿Por qué? Exacto, porque está habiendo una diferencia entre lo que estoy demandando. Hay un receptor que está demandando de la red algo, entonces ahí es donde se cumple aparte la ley de Ohm, porque hay una resistencia, hay una intensidad, hay un desequilibrio equilibrado. Un desequilibrio equilibrado. ¿Puedo borrar esto, chicos? Sí. Esto, perdón por dibujarlo así, No, porque va para mucho nada. más eso, pero... El truco de tanto de los motores como los transformadores es el número de bobinas. Esto sí lo han visto, ¿verdad? Vale. Y este es el símbolo, uno de los símbolos del transformador. Yo utilizo este de aquí. Me gusta porque para dibujar siempre es mucho más fácil a la hora de coger y de representarlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 4 conductores. Esta sería estrella. Quiere decir que aquí ya tengo 230, 400 voltios. Y ahora lo van a entender enseguida. Aquí también lo mismo. Podría dibujar los 4 conductores.
y los 4 conductores. O puedo dibujar los 3 conductores también, las 3 fases. Diferencia entre estrella y triángulo. Triángulo es para el transporte, alta tensión, media tensión, tensión en general, y estrella es para el consumo. Y la estrella es esto. Si quieren, borro este de aquí, porque lo voy a dibujar otra vez. Y lo van a entender enseguida. Vamos. Yo tengo aquí. ¿Qué nos dice, por ejemplo, triángulo? Que los principios de las bobinas van unidas con los finales. R, S, T, aunque ahora se llama L1, L2, L3, V, V. Yo se los voy a poner como a mí me enseñaron. Y fíjense lo que pasa en este diagrama. Principios con finales. ¿Qué hay al final de la R? Síganla. La V. Sí, pero aparte, ¿qué hace el conductor rojo? ¿A dónde se une? La parte de abajo. Y la parte de abajo, ¿hasta dónde llega? Porque hay una... aquí no hay conexión. No. Aquí sí. Entonces, ¿a dónde llega? Al final, ¿no? Sí, pero ¿y aparte? Hasta el... Hasta Sí. la S, sí, lo recorre. ¿Y qué pasa hasta en el la S, triángulo? ¿verdad? Porque llega todo. Llega a la S, ¿verdad? Y ¿Y qué pasa con la T? que llega hasta la R. Exacto. ¿Lo Da ven toda la todo? vuelta. ¿Lo ven? Claro. ¿Lo ven? Al triángulo de abajo llega hasta el Exacto, final. exacto, porque claro, recorre. Hay una diferencia, acuérdense, hay una demanda, entonces pues recorre todo el Las círculo. lavadas son como un trámite de paz. Exacto, exacto, llega, recorre y llega a la S. Vale, la R llega a la S, perfecto. La S llega a la T, S llega a la T, bien. Y la T llega a la R, entonces se cumple. Esto es triángulo, esto solo es para transporte, aquí no tenemos el conductor neutro. Cópienlo si quieren, chicos. Y se me hago las tonterías estas, pero bueno. Estos solo son imagínense un hilo de cobre enrollado con un 20 vueltas, 200 vueltas, 50 vueltas, 60 vueltas, un motor. ¿Han visto un motor por dentro abierto? La luna no esperamos un poco. Las bobinas, son esas bobinas. ¿Qué pasa? O sea, que como no vamos a unimos principios con finales, todas las que sean de un polo, y al final solo tenemos el resultado de 3. Aunque tengamos 24 polos, tenemos 12 de un lado y 12 de otro, pero se resume en 3 salidas de un lado y 3 salidas de otro. ¿Lo puedo borrar ya? Sí, sí. Y ahora, pues, viene el que más me gusta a mí. Bueno, y el que nos gusta a todos porque es el que nos da la luz. Estrella. Y en la estrella entra algo muy importante. La raíz de 3. La raíz de 3. ¿Se acuerdan el diagrama que habíamos dibujado? Donde estaban separados 120 grados. Vale. Este es el neutro. Pero, a su vez, necesitamos 400 voltios también, ¿verdad? Porque podemos contratar 230 o 400 voltios. Entonces, fíjense. Al final de R tenemos S, al final de S tenemos T, al final de T tenemos R. Y además tenemos el conductor neutro, si queremos utilizarlo.
¿Y cómo se crea el neutro? Pues de la misma forma, balanceado. Un sistema desequilibrado, llevado a cero más o menos, nunca suele ser cero del todo, pero más o menos, pues este es el funcionamiento. Fíjense al final del R, también si queremos coger 230 voltios, podemos coger cualquiera de las fases junto con el neutro. Y podemos coger cualquiera de las fases junto con el neutro, además, si queremos tener 230 400 voltios. Tenemos aquí los dos esos. La raíz de 3, 1,73. 400 voltios dividido entre 1,73, ¿cuánto nos da? 230 voltios. Entonces eso. Y fíjense qué curioso. ¿Por qué raíz de 3? Porque la electricidad, se fijaron que pasaba por valores positivos, negativos y ceros, ¿verdad? Pues fíjense, vamos a ver, este y este. Vale. Esta es la forma que a mí suelo explicarlo porque para mí es la más, creo que es la que más facilidad. Bueno, vamos a dibujarla así. Perdón. Bueno, espera. Si tenemos los tres conductores, las tres ondas, aquí tendríamos un cortocircuito, ¿verdad? Si tenemos las tres ondas, las tres fases juntas, tendríamos un cortocircuito. Pero vamos a quitar este de aquí, que queda un poco feo. Y aquí entran las frecuencias. 50 hercios. ¿Qué quiere decir? Coja a alguien un móvil y mire a uno de los tubos fluorescentes del techo, ponga la cámara y mire al tubo fluorescente del techo. Y díganme qué es lo que ve. Se ve la... El efecto estroboscópico. sí. Claro. Ahí va. ¿Se ve? Hombre, que estos son LED Sí, también. sí, ampliarlo. Pues sí, se ve pestañeado. Ay, sí. Se ve el pestañeo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el efecto? Sí, eso es el efecto estroboscópico. O sea, va variando. ¿Qué quiere decir? Que en 50, que en un segundo, continuamente va pasando por los valores más 1, menos 1 y 0. El 0 es el hueco. Pero nosotros podemos, nuestro ojo es capaz de percibir el 0 así, en un segundo, 50 veces. Imposible. Ese es el conductor neutro. Si yo tengo un euro en el banco y me pasan un recibo de 1 euro, ¿cuánto me queda? 0. Más y menos sean 1. Más menos, 0. Entonces ese es el conductor neutro. Ese es este conductor aquí. Entonces por el tema de descontroladamente controlado. O sea, estamos creando una diferencia para llevar a cabo algo. Entonces ahí ya tenemos el conductor neutro. Esto es la física, por eso les digo que es tan muy importante la física de la electricidad, porque nos lleva a todo esto. Entonces ya tenemos el alternador para producir corriente, tenemos la frecuencia para diferenciarlo, tenemos la inducción electromagnética y tenemos los transformadores. O sea, ya creamos y ya podemos empezar ahí a alimentar vivienda. ¿Puedo abogar esto? ¿O... sí? Bueno, no hay prisa, cuando ustedes me digan. Víctor, ¿cómo dijiste que se llamaba este fenómeno? Efecto estroboscópico. ¿Qué es Te lo escribo si quieres. Como la luz de la discoteca. Exacto, exacto. Claro, sí. Y era el típico estúpido que iba a la discoteca
y le pedía cuando iba, no me gustaba mucho, iba en chanclas para que me echasen. Pero cuando me dejaban entrar les pedía un juguito de piña. Y entonces decía el camarero, ¿quién fue el gil que pidió un jugo de piña? O sea, yo. Ironías de la vida, ironías de la vida. ¿Se puede jugar esto ya? Sí. Entonces, el efecto este, perdona, ¿Sí? es el que hace que esté neutro, ¿no? El cortecito. Sí, exacto, vamos Es viendo el que hace el la corte para vibración. que no haya cortocircuito de las tres. La frecuencia. Otra forma súper fácil es también una bombilla. Fíjense en la bombilla, por ejemplo, tenemos el portalámpara, tenemos nuestra bombilla Sí. y tenemos el LED. Aquí le llega la fase, aquí le llega el neutro, fase. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde se diferencia la fase del neutro ahí? Ahí coge todo el circuito y vuelve a salir. ¿Qué pasa? Que la resistencia, esto tiene tal número de vueltas y un material tan específico que la resistencia, aparte, es muy alta, pero también se transforma, o sea, aguanta la temperatura, la transforma en luz y no daña. Lo que tiene un determinado tiempo de vida. ¿Cuál es el problema? Que el trabajo que nos va a dar prácticamente es mínimo. Nos va a haber muchísimo calor. Se calcula más o menos, creo que era sobre un 30-35% de efectividad de la lámpara. Comparado, hay una fórmula por ahí que es muy buena para cuando vayamos a Leroy Merlin, que si mal no me acuerdo, el rendimiento era la potencia de la lámpara partido por los lúmenes, multiplicado por 100, nos da un porcentaje más o menos de cuánto esa lámpara la efectividad de la lámpara, lo que nos está dando. Y ahora sí les voy a dibujar los transformadores para que los vean. Yo salgo, por ejemplo, de la... ¿Puedo borrar esto ya? Vamos a empezar. Esto es toda la historia de la electricidad. La generación, vale, vamos a poner aquí las chimeneas, sale a un transformador. Esto quiere decir que entra en triángulo a un voltaje muy alto y sale en triángulo a un voltaje muy alto. Y después, pues vamos a una subestación. Y en esta subestación hay un montón de transformadores. Los transformadores realmente van colocados de muchísimas formas. O sea, se pueden acoplar de 20.000 formas diferentes. En base a las necesidades que tengamos y lo que vayamos a alimentar. Hoy, por ejemplo, quería explicarles lo que es la forma más simple. Vamos a, por ejemplo, aquí ponemos otro, ya. Estrella. Y aquí los 4 conductores. Y aquí ya llegamos a las vivienditas. Aquí ya cogemos y alimentamos las viviendas. Vamos a dibujar otra. Y aquí a nuestro cuadro de mando y protección de cada vivienda. Ya llegamos desde el transformador con cualquiera de las fases. Tenemos 3 fases, ¿verdad? R, S, T y N. Ahora me quito para que lo vean. R, S, T y el conductor neutro. La primera vivienda, R, N, S, N y T, N.
Hay 20.000 formas de distribuir los transformadores en uso, en anillo, red lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En base a qué van? En base a la demanda poblacional y en base a ya lo he dicho, la demanda en base a la población y a la energía que necesitemos para, no sé si hay fábricas, si hay industrias, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de cierta potencia, pues también las empresas tienen que tener un transformador propio. Creo que era 50 kilovatios de él. Bueno, casi 100. Casi 100 kilovatios, vale. Sí, es verdad, 100 kilovatios, 50 kilovatios, 100 kilovatios. Vale, pues a partir de ahí, de 100 kilovatios, la empresa tiene que poner su propio transformador. ¿Qué pasa? La compañía suministradora tendrá acceso a ese transformador, pero también la empresa es responsable y dueña. O sea, es dueña, pero no es dueña. Porque uno que podrá entrar cada vez que le da la gana. Y aparte se lo tendrán que dejar preparado con, si quieren, celdas libres, lo que sea, etcétera, etcétera, para poder alimentar. Ahora se los digo para que lo vean. Por ejemplo, la historia, bueno, cuando copien esto, se los digo y se los explico. Cuando ustedes me digan, chicos. ¿Luego? Lo compré. Sí. Imagínense, por ejemplo, una red lineal. Bueno, aquí me faltaron dibujar las torres. Una red lineal. La red lineal, como mucho, puede tener 10 transformadores. Se suministra en alta desde un punto determinado. Hay una distancia para llegar al transformador y cogemos y alimentamos. Entramos, salimos. Entramos, salimos. Entramos, salimos. Esto es para pequeños zonas rurales, donde más o menos las potencias estén controladas, no haya mucho consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos permite? Que si yo, por ejemplo, tengo un fallo en cualquiera de los transformadores, pueda alimentar de otro. Una cosa así parecida más o menos. Pero en verdad sería un conmutador. ¿Por qué? Porque tenemos que coger y poder llegar aquí, a alimentar. Bueno, aquí lo dibujé más. Vamos a dibujar hacia adentro. Aquí. Vale. Entonces, si yo tengo pues X viviendas, parecen las viviendas de Papá Pitufo. Y yo tengo un fallo, por ejemplo, y están alimentadas desde el transformador, desde este, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Las 3 viviendas. Y me falla este transformador. Pues, ¿qué quiere decir? Que yo puedo coger por este lado y alimentar el transformador y puedo, evidentemente, todos están conectados entre sí. Aquí yo ya tengo una rotura, no puedo, pero a lo mejor de aquí pues sí puedo tener un cableado que me llegue entre esto y pueda llegar por otro lado. Más o menos este es el funcionamiento. O sea, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? Vale, ay, perdón. Ahora se los dibujo en corte para que vean más o menos cómo es por dentro. Aunque
Lo ideal es que lo busquen en internet para que vean cómo es un transformador de potencia y qué es lo que tiene. Y vean la celda. Salgo peinadito, ¿verdad? ¿Un pichón? Esto sería más o menos aproximadamente como si fuese este último. El otro, lo tengo aquí. Como si fuese un corte. Habrán visto por ahí las subestaciones que tienen una letra C, una matrícula por fuera y un número determinado. Y esto aquí abajo, pues las entradas pueden ser aéreas o subterráneas. Aquí debajo tiene como una especie de pozo para que caiga lo que es el aceite del transformador. Este es el transformador. Ponen sus rueditas por ahí, ¿vale? Y cogemos y entramos aquí al transformador. R, S, T y N. Y con la misma salimos a una celda. Y aquí en esta celda tenemos unas pletinas determinadas. Lo curioso de estas pletinas, que realmente los fusibles por línea van así. Este es el símbolo de fusibles, seguramente ya lo habrán visto. No, eso no. No, vale. R, S, T, y aquí ponemos lo que es la barra neutra. Y fíjense qué curioso. Esto es una cometida, junto con su neutro. Con el neutro. O sea, esto de aquí es una cometida. Esto de aquí es una cometida y esto de aquí es una cometida. ¿Y qué van? En base los fusibles a la potencia que vamos a demandar y a la línea que tiene que proteger. El cable, el secreto de las instalaciones es que el cable siempre tiene que aguantar más que la protección. Si yo tengo un cable, siempre pongo el ejemplo de un automático, un magnetotérmico de 10 amperios. Y yo le cojo y le pongo un cable de 1,5. El cable a lo mejor me aguanta sobre unos 12 amperios. ¿Qué me permite el automático? Que me corta los 10 amperios y el cable nunca se va a quemar. ¿Qué hacía la gente antes? No me aguanta, pues pongo un cable, un automático más grande. Error, ya dejamos de proteger el cable. El secreto de las instalaciones es que el cable siempre esté protegido, aguante más que la protección, porque lo más caro es el cable. Y si se nos quema un cable o un tubo dentro de la pared, ¿cómo lo cambiamos? Esto ya del transformador, ya estos son las acometidas. Esta es la parte de la instalación que va a diferentes edificios. Esto puede ir a un edificio, a un colegio, a viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay una avería? Cojo y abro. Con un fusible, los fusiles BUC, las bases, y los fusibles NH, que van calibrados en el amperaje, 250 amperios, 125 amperios, 400 amperios, 600 amperios, en base al consumo que tengamos. Esto es todo el secreto de los transformadores y la electricidad. Y después, claro, los apoyos en las torres. Las torres también tienen un nombre, un modelo, según la línea, la potencia que lleven, la energía que lleven, vamos a hablar de energía mejor, y la distancia que tengan, el vano que tengan también. Me decía de que tenían algunas curiosidades.
con, sí. con los Cristian. cables de alta. Cristian, Sí, que tiene la misma potencia desde un principio hasta el final. O es que más bien era por un cuadro, porque yo le pregunté a Delio que si tú haces un cuadro en una casa y Sí. tú tienes un Sí. cable, yo qué sé, lo extiendes, ¿Sí? si tú pones la pinza para medir la tensión, tiene la misma potencia del principio del cuadro que a lo mejor en mitad del De la cable. línea. Siempre va, sí, siempre va a tener unas pérdidas, pero es que no lo vas a notar. fluctúa. Exacto. Claro, es que a mí una vez me dijeron en el trabajo, mira, ponme el cargador al lado del enchufe del cuadro, porque dice Sí. que se cargaba antes. No. No, que va. Pero no sé si eso es verdad o No. por eso No. te pregunto. No. Realmente las líneas están estabilizadas. Eso no quiere decir, como dice él, que no tenga pérdidas. Tiene pérdidas, pero son mínimas comparado con los... Tú imagínate que en un lado tengo 20.000 voltios y en el otro tengo 5.000. Es que no tiene sentido tampoco. No Yo tiene lo pensé no cuando tiene lo dije, sentido. dije, bueno, y lo pongo ahí porque me lo dices tú, pero... Claro, pero no tiene, te digo, no tiene ningún sentido, no es así. O sea, lo que se crea se mantiene. Para eso está la frecuencia y la ley de Ohm, la intensidad, las vueltas que vienen dadas el cable, porque verán que viene trenzado y muchísimas cosas. Otra pregunta que tenía Cristian, Sí. ¿no? Era que por Lo de- llevan desnudo. sí, que- Cable desnudo, el cable... Sí, vale, Por quién conduce mejor el cobre. vale, el aire. vale. Sí, sin problema. Que, claro, se supone que cuando tú tienes un cable con recubrimiento para que no pierda tampoco esa potencia, ¿no? O sea, a lo mejor imagínate que el cable te da 50 voltios, Sí. por ejemplo, Sí, y está cubierto sin recubrir, sí. se supone que pierde más, ¿no? A lo No. mejor- En verdad es una medida de protección. Pero ¿qué pasa? ¿Puedo borrar esto? Sí. Vale. Yo tengo unos vanos determinados que se calculan. Y aquí viene otra cosa muy interesante. Vamos a poner aquí que tengamos una torre. Parece un cucurucho de estos de Semana Santa. Pero bueno. ¿Se ve, chicos? Sí. Vale. Tengo mis aisladores y yo tengo una línea. Vale. Esta línea tiene una distancia. Y más o menos está calculado, se calcula. Pero más o menos tiene un vano que se llama flecha. De aquí a aquí yo tengo una flecha. ¿Qué pasa? Esto ya pesa lo que no está escrito. Imagínense forrar esto que lleva 5 tipos de aislantes más la toma de tierra. Es imposible. O sea, imagínense el pedazo de esfuerzo que estaría. Porque aquí no nos lo dicen, pero aquí hay una velocidad. Esto está tirando continuamente de este punto. Entonces hay una velocidad constante y hay un peso hacia abajo que se mide en decanewtons. DN, decanewtons. Como la manzanita. Entonces, claro, a la vez que hay una tracción y hay una velocidad constante, que no lo percibimos como velocidad, también hay un peso hacia abajo. Si aislamos esto, imagínense lo que puede pesar esto. Imagínense el sobrecoste que tendrían, o sea, cómo tendrían que ser las estructuras estas para aguantar el cable. ¿Cuánto costaría forrar todo un cable? Y aparte hay otra cosa, los conductores, el aislamiento. Aquí arriba hay una distancia entre unos y otros, porque tenemos el aire de por medio. El aire es un conductor, el oxígeno, pero también es un aislante si mantenemos una distancia de uno a otro. Entonces ahí aprovechamos lo que es el aire para, según lo que llevamos, para mantener una distancia de uno a otro. En el suelo si se entierran, ¿por qué? Porque realmente ya estamos hablando de mucho voltaje, pisamos y aparte pues tienen que estar protegidos contra la corrosión, efectos determinados, peso. Imagínense que esto esté forrado en alta y hay un cable que tenga un agujerito. Yo tengo una falla de aislamiento. Ahí tengo un problemón bastante jodido. ¿Cómo busco ese agujerito? Esto se me puede pegar fuego a la línea. Y aparte no es lo mismo que se pierdan por aquí 2 voltios, que además con el oxígeno
que es conductor hay una diferencia y que vayan por aquí 20.000 voltios. Entonces el arco que vamos a ver va a ser bestial como los arcos que se ven. Entonces por eso no se forran, es una de las cosas por las que no se forran los cables en alta. Coste, fallos de aislamiento, peso del conductor, vano, muchísimas cosas. En el suelo sí, porque evidentemente tiene que tener un peso, pero en alta no se suele, sería una ruina económica. Pero no perdería potencia, ¿no? El cable. No, todo lo contrario, no pierde. Lo que se genera en el principio es lo que llega hasta el final. Si yo tengo 20.000 voltios, voy a tener continuamente, porque acuérdense la bobina, están continuamente y el motor está girando y las tres fases están separadas a 120 grados. No estamos hablando de un motorcito aquí, podemos hablar de un motor tan grande como esta clase. Entonces siempre se va a mantener esa frecuencia, esa generación de energía, porque las bobinas están calculadas para que me entreguen esa energía. ¿Hay unas pérdidas en el camino? Por supuesto. Claro. Calcula la resistencia, la ley de Ohm. Hay unas pérdidas en resistencia, en un montón de cosas. En coseno, ¿vale? Coseno de phi también. Hay muchísimas cosas que vamos a tener en contra. Pero realmente el mayor aislamiento y el mejor aislamiento ahí es el aire. Y ahora me gustaría que hicieran una cosa. Víctor, Sí, le damos 5 minutos para que te tomes un café. vale, perfecto. Te lo traigo, tú te sientas ahora. Vale. Pues después si quieren les enseño un truquito para Sí, que vean sí, cómo... descansamos, 5 minutitos o 10 minutos. Y muchas gracias, chicos. Tú aquí yo voy a buscarte, ¿cómo lo quieres? ¿Cortado o café? Sí. Siéntate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. mi niño. Siéntate un momento ahí. ¿Puedes? Muchas gracias. Ponte aquí a la hornilla, soy guapito.